Bueno, y llegamos a nuestra última intervención en el marco de la agenda académica con Andrés Mejía Bernal, filósofo, analista político y escritor, con su conferencia Pragmatismo y Mercado de Capitales, de la carreta a la acción. Andrés, adelante, bienvenido. Bueno, hola, muy buenas tardes. Esta ocasión es muy especial para mí por una razón. Y es que es probable que con algunas de ustedes, con mucha gente del sector, he tenido la oportunidad de conversar en el pasado, pero sobre otros temas diferentes. Casi siempre yo estoy hablando de política, de análisis político, del rumbo de la política colombiana, etc. Pero hoy me han dado la oportunidad de venir a hablar de algo diferente. Pues además porque es viernes por la tarde, y el viernes por la tarde uno ya debería ir bajándole un poco a los temas que nos estresan. Yo creo que parte de la sabiduría milenaria de la humanidad ha sido esa costumbre bienvenida de que a medida que va atardeciendo el viernes vamos dejando atrás los temas estresantes, y la política, incluso para un aficionado, casi para un adicto como yo, es en un país como Colombia un tema un poquito estresante. Yo, por ejemplo, casi no leo prensa los sábados y domingos, pero bueno, es viernes por la tarde. Y me han dado la oportunidad de venir aquí a hablar, a compartir con ustedes algo diferente. Algo que para mí es esencialmente muy valioso, porque lo que yo quiero compartir con ustedes es el resultado, pero es el resultado provisional, ojo, de un camino que yo he venido recorriendo durante, no sé, 25 o 27 años, desde mis estudios universitarios, etcétera. Entonces probablemente es un poco más. Es un camino que no ha terminado para nada, y que este diálogo con ustedes es solamente una parte y una estación en este camino, y que ese camino de exploraciones, de dudas, de conversaciones, etcétera, ha girado alrededor de una idea, ha girado alrededor de un concepto que es el pragmatismo. El pragmatismo entendido no solo como una filosofía de las cosas, sino como un modo de vida, como un modo de hacer, enfocar, ver, mirar las cosas que se presentan ante nosotros. Eso está contenido, digamos, esa fase provisional de ese camino en este libro de reciente publicación, La Ruta del Pragmatismo, que, si no estoy mal, es el que motiva esta invitación hoy a conversar con ustedes. Por cierto, con quienes yo haya tenido aquí entre los presentes la posibilidad de hablar alguna vez sobre política, y ustedes hayan notado de mi parte un tono que en algo difiere de lo que usualmente se oye en esos temas. De hecho, a veces me dicen ay, pero usted es un poco optimista, no sé qué. Es probable que eso tenga que ver con la aplicación de algunos de estos conceptos a ese tipo de análisis. Observen esa palabra, pragma, en el griego antiguo, que, como ustedes se imaginarán, es la palabra que da origen en el español contemporáneo, bueno, y en muchos otros idiomas, al pragmatismo. A mí me encanta esa conexión directa que tiene la idea de pragmatismo con ese concepto griego, porque cuando yo estuve haciendo esta investigación y buscaba en diccionarios etimológicos, en el griego antiguo, la palabra pragma hace referencia a las siguientes cosas: un hecho, una acción, algo concreto. De hecho, el tercer significado, que es como el más usual, de acuerdo con los diccionarios en el griego antiguo, pragma es una cosa concreta que se ha hecho, una cosa concreta. A ese concepto se dirigen muchas de estas reflexiones, que, como ustedes verán, hacen parte de una filosofía cuyo propósito es, o cuyo enfoque de alguna manera es, respondiendo un poco a la convocatoria que me pedían, bueno, ¿cómo se pasa de la carreta a la acción? Es que necesitamos desbloquear el camino de la acción, y uno desbloquea el camino de las acciones con el propósito de llegar a esto, a una cosa hecha, a algo concreto. Y ustedes podrán pensar, bueno, pero todo el tiempo hacemos cosas. Sí, yo de ninguna manera,
he venido aquí a decir que nosotros no seamos pragmáticos, pero probablemente en muchos aspectos nos falta, y en la medida en que podamos seguir esta exploración es muy conveniente que la continuemos. Hoy vamos a hablar, hay muchos temas que se pueden conversar, pero hoy quiero conversar con ustedes sobre decisiones. ¿Y qué nos dice este enfoque pragmático sobre las decisiones? Yo quiero, para empezar únicamente y para introducir ese tema, hacer referencia a uno de los símbolos narrativos, a uno de los símbolos incluso pictóricos, que a mí me parecen más poderosos y más impactantes de la historia de la cultura humana. Mire, alrededor de la historia humana y en el acervo de la cultura de la humanidad hay un montón de símbolos, hay un montón de historias, como esta que les voy a contar o a las que voy a hacer referencia. Bueno, no hace falta contarla porque todos la conocemos, que si uno se pregunta de dónde vienen, parecería que tienen el propósito de contar una historia para tratar de entender nuestra situación, para tratar de entender la naturaleza y para tratar de entender ese enorme mundo de dificultades, de complejidad y de dolores que vivimos. Y esa a la que quiero hacer referencia en esta ocasión, y que es a la que hago la referencia en las partes introductorias de mi libro, es la idea del jardín del Edén, allí representado en una pintura de los maestros holandeses Rubens y Bruegel, que por cierto uno de los dos pintó el paisaje y el otro las figuras humanas. Pero si ustedes recuerdan, como creo hemos sido casi todos educados en la metáfora bíblica del jardín del Edén, el jardín del Edén tiene una característica, y es que en el jardín del Edén todo es infinitamente abundante, primero, y todo es infinitamente coherente. ¿En qué sentido? En la metáfora del jardín del Edén no existe el hambre, no existe el frío, no existe el sufrimiento, no existe el dolor, no existen las privaciones, porque todo es infinitamente abundante. El alimento, el agua, el aire, todo tipo de delicias, y no hay que hacer nada para obtenerlos. Y todo es infinitamente coherente y todo es infinitamente armónico, en el sentido en que nada jamás choca con nada más. Es decir, en la metáfora del jardín del Edén, sus dos protagonistas, Adán y Eva, viven como vemos que viven en esta representación que estamos viendo, disfrutando toda esa infinita abundancia de placer, de tranquilidad, de vida, en la que nada jamás entra en conflicto con nada y nada falta. La realidad, sin embargo, que viene después de la segunda parte de esa metáfora universal que nos hemos contado para tratar de entender la situación en la que vivimos, es que, como ustedes recordarán, esto no termina bien, esto no sale bien, y Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, y son expulsados hacia un mundo que, si ustedes han visto el relato bíblico, y para esto no hay que ser, digamos, creyente necesariamente en la fundamentación religiosa del relato bíblico, sino entenderlo como una manera en que las personas que escribieron eso lo hicieron para tratar de entender lo que somos y cómo vivimos. Después de expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva entran a un mundo en que las características fundamentales de ese mundo son las opuestas a las que acabo de decir. No hay abundancia infinita, sino hay escasez. La escasez es la característica fundamental de la vida que vivimos. Incluso cuando las cosas son muy abundantes, son escasas en el sentido en que no alcanzarían para infinitamente saciar las necesidades de infinitas personas. Y además, otra característica más compleja aún, tal vez, de ese nuevo mundo en el que terminamos aterrizando los seres humanos, es que no necesariamente todas las cosas que queremos son armónicas entre sí. No todo aquello que valoramos hace una sola armonía, sino que a veces, si queremos esto entra en conflicto con esto de este lado. ¿Recuerdan ustedes que en la narrativa bíblica de esto se dicen cosas como: de ahora en adelante vas a sentir dolor? El dolor no existe en el jardín del Edén.
de ahora en adelante vas a tener tus hijos con dolor, y una que es la que, bueno, digamos, en cierta medida la que nos convoca aquí es que ganaremos el pan con el sudor de la frente. Es decir, las cosas tienen un costo, y si yo quiero esto, esto me va a costar algo, me va a costar dolor y me va a costar sudor. Esa es la característica, digamos, que de alguna manera define nuestra existencia. Y frente a esta característica, mi impresión es que de una u otra manera, digamos, en la historia del pensamiento occidental, hemos tratado como de mantenernos en la ilusión de aquel jardín del Edén anterior y apegarnos a conceptos como lo ideal, lo óptimo, la plenitud, el deber ser, lo que debería pasar, y una cierta reverencia por lo que pasó. Frente a eso, el enfoque pragmático que yo he venido, digamos, no a predicar ni a defender, sino simplemente a exponer y conversar con ustedes, porque además es cierto que quiero conversar con eso. Hace apenas media hora estaba conversando con Andrés Restrepo, que me hizo unas objeciones bien interesantes sobre algo que hay acá, muestra de que esto es un camino todavía en elaboración. Frente a esto, el enfoque pragmático de las cosas propone concentrarse no en lo ideal, sino en lo concreto. No es aquello que yo sueño o que puedo imaginar, sino en aquello que puedo hacer y puedo hacer acá y puede ser concreto. No en lo óptimo, no en lo que teóricamente puedo imaginar tiene el máximo valor posible, sino en lo que funciona. Y al funcionar puede desbloquearme los problemas y puede satisfacer mis necesidades y puede resolver mis situaciones. De hecho, en el libro yo digo una y otra vez que nada tiene mayor valor que aquello que funciona, y muchas veces lo que funciona se opone a otro tipo de valores. Frente a eso, el enfoque pragmático le da una prioridad a lo que funciona. Por supuesto, claro, dentro de un marco básico de valores fundamentales que todos compartimos. Frente a lo que debería pasar, concentrarnos en lo que pasa, en lo concreto que pasa. Y una que en particular para mí es muy importante y que lamento mucho ver cómo, por ejemplo, en la política colombiana estamos todavía atrapados en la falta de esta visión, y es que el enfoque pragmático de alguna manera propone darle prioridad a lo que está adelante, a los retos, a los desafíos, a las tareas que tenemos por delante, en lugar de quedarnos concentrados o empantanados en lo que está atrás, en lo que pasó. Yo les quiero presentar a mi héroe, porque como esto es una conversación personal, yo les debería presentar a la persona que más fui descubriendo durante este proceso. Mi héroe se llama William James, y ese es de verdad William James. Es decir, William James, médico, filósofo, psicólogo, la primera persona que en la historia de Estados Unidos programó un curso universitario con el nombre Psicología en la Universidad de Harvard, aventurero, artista, tan aventurero, allí lo ven durante una expedición al Amazonas. William James vivió en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, y es mi héroe porque es la persona que más, por dos razones. Una, por la vida que vivió, porque yo creo que la vida que vivió William James le dio una cierta libertad de pensamiento y le dio una cierta libertad de imaginar cosas que esa libertad fue la que hizo posible esta manera de pensar. ¿Y por qué la vida que vivió? Porque él no tuvo una educación tradicional, no tuvo, digamos, un camino de vida tradicional. Su papá era medio chifladito y tenían dinero, entonces cuando eran jóvenes él vivió por todo el mundo, en Europa, en varios países. Quiso ser artista, pero quiso también ser científico, iba y venía entre una u otra cosa, finalmente se graduó como médico, en fin. Todo el no estar atado a una sola cosa le dio esa libertad de pensamiento. De William James, yo quiero rescatar únicamente en esta ocasión estas dos ideas. Necesitamos una filosofía que no solamente ejercite nuestros poderes de abstracción y de construcción teórica, sino que haga una conexión real con este mundo de seres humanos finitos. Tenemos que dejar de pensar en esas nubes teóricas y buscar una conexión con este mundo real de seres finitos. Esto es dicho en el año 1907. Y una que me gusta mucho a mí,
porque es de alguna manera un manifiesto. Esto está en unas conferencias de William James que se publicaron con el nombre de pragmatismo. El pragmatista, o sea, ustedes, nosotros, todos, gira hacia, observa o prefiere lo concreto, lo que se adecúa, es decir, aquí lo quise traducir casi literalmente, pero básicamente es lo funcional, lo que funciona, hacia los hechos, hacia la acción, hacia el poder. Y con la palabra poder acá, William James no está queriendo de ninguna manera representar las acepciones usuales de la palabra poder, como poder económico y poder político. No, poder es capacidad, capacidad de hacer, capacidad de tener efectos sobre el mundo real, capacidad de hacer que las cosas cambien y giren para bien. Me encantan estas dos frases que quiero en este momento traer a colación para recordar cómo en ocasiones nos extraviamos buscando lo contrario, los ideales, los óptimos y lo absolutamente coherente y armónico. La complemento con una frase de otro. Él no es exactamente mi héroe porque vivió una vida muy rara y era muy loquito, un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, pero me encanta que él tiene uno de sus escritos menos conocidos donde dice lo siguiente, donde dice, yo me he dado cuenta que para poder pensar lo que hay que hacer es bajar al caos y sentirse a gusto en el caos. Vuelvo con lo mismo, no tratar de construir un ideal inexistente, sino aceptemos que vivimos en el caos, nos sentimos a gusto en el caos y tenemos el valor y el coraje suficiente para vivir en el caos. ¿Y cómo aterrizamos este llamado? Al tema de las decisiones, que es el tema que me ha convocado, que nos ha convocado hoy aquí. Yo lo vería a través de un concepto que, como les decía hace un rato, estaba discutiendo con Andrés Restrepo, que es el de equilibrios. Nos concentramos, o desde la perspectiva pragmática, nos concentramos en encontrar no soluciones óptimas, no soluciones ideales, sino equilibrios. ¿Y cómo definiría uno eso? Es una situación que, si bien difiere del ideal y exige negociar y ceder, es una situación que me produce un resultado concreto, funcional, abre la puerta, desbloquea el camino. ¿Y por qué equilibrio? Porque, como lo veremos, todo lo que decidamos hacer tiene un costo. Y un costo significa que yo tengo que dar algo para obtener algo. Eso, que es un concepto con el que están muy familiarizados en la economía, es lo que se llama un equilibrio. ¿Yo cómo encontré este concepto? ¿O cómo llegué yo a este concepto? A través de una historia que me gusta mucho y que empiezo aquí ilustrando con este grabado que hace referencia a un hecho histórico que es lo que se llama el Boston Tea Party o la rebelión, la revuelta del té en Boston. No recuerdo exactamente qué año, pero usualmente este evento es visto como el inicio de los eventos que dieron lugar a la independencia de Estados Unidos. ¿Y por qué lo traigo a colación en este caso? Porque cuando se empezaron a presentar las revueltas y las inconformidades en las colonias británicas del norte de América, hubo en Inglaterra un debate muy serio al respecto. Como ustedes recuerdan, esas colonias, las 13 colonias, eran colonias británicas, colonias del Imperio Británico, y la Gran Bretaña era ya para entonces una monarquía constitucional que tenía parlamento. Y en los parlamentos, ¿qué se hace? Parlamentar, hablar. Hubo entonces muchos debates, es decir, esto no fue una decisión imperial del rey, sino hubo muchos debates sobre qué hacer con el problema de las colonias rebeldes en Estados Unidos. Y en esos debates intervino una persona, es otro héroe mío, digamos, ya les he contado como 3 o 4, gente muy seria, que se llama Edmund Burke. Probablemente ustedes lo hayan oído con relación a otros temas, pero Edmund Burke era una persona notable en cuanto que era político, parlamentario, filósofo, pensador, polemista, etcétera, autor de un texto central sobre la Revolución Francesa, pero que en este caso, la razón por la que me interesa a mí traerlo a colación es porque en esos debates del Parlamento inglés sobre qué hacer con las colonias norteamericanas, él pronunció un discurso y en ese discurso propuso que de alguna manera, en aras de mantener esa conexión con las colonias americanas que resultaba tan provechosa para el Imperio Británico, ese Imperio Británico accediera a algún tipo de arreglo,
a buscar algún tipo de equilibrio, porque ¿cuál es la reacción inicial cuando una potencia imperial se ve desafiada? Es aplastar el desafío. Pero a las colonias americanas no las iban a poder aplastar así de fácil, como terminó en efecto sucediendo. Eran poblaciones económicamente fuertes, políticamente muy decididas. Lo que había que hacer era encontrar un equilibrio. Y Burke pronunció en el Parlamento británico un discurso que se llama Discurso en apoyo de su propuesta de conciliación con las colonias, en la que hace esta propuesta. Dice, busquemos algún tipo de arreglo. Tratemos de ceder en algo para mantener esas colonias. Y en apoyo de su argumento, pronuncia, entre otras, esta frase, de la cual quiero hacer énfasis en las primeras 5 palabras, 6 palabras, 5 palabras. Todo beneficio y goce humano, toda virtud y todo acto prudente se fundamentan en el compromise, ahora hablaremos de por qué digo eso en inglés, y el intercambio. Damos y tomamos, desistimos de unos derechos para disfrutar de otros y elegimos ser ciudadanos felices en vez de disputantes sutiles. Ciudadanos felices, ¿qué consiste? Que tenemos beneficios concretos, tangibles, en vez de andar disputantes sutiles metidos en discusiones interminables. Y uno pensaría, ok, pero eso es válido para el problema de las colonias de Estados Unidos, que era el problema al que se estaba refiriendo Edmund Burke. No, observen las primeras palabras, todo beneficio y goce humano. Aquí hay una teoría genérica, digamos, detrás de todo esto, y es que la manera como, insisto, de manera concreta en el mundo de los hechos, los seres humanos progresamos, hacemos avances, obtenemos beneficios y goces, se fundamenta en el compromise y el intercambio. Y aquí hay 3 conceptos centrales que uno tendría que tener en cuenta para lograr operacionalizar estas nociones. La primera, quienes hayan estudiado economía habrán oído hablar de costos de oportunidad. Y el costo de oportunidad básicamente es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Yo voy a cine, si voy a cine, no voy a jugar fútbol, por ejemplo. Y si esa era mi mejor alternativa, el costo de oportunidad de ir a cine está representado en el beneficio que hubiera obtenido en ir a fútbol. Con esto, más allá de la definición puramente técnica y formal, lo que vale la pena entender y el concepto que esto nos transmite es que todas las cosas que nosotros hacemos y todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un costo. Si queremos hacer algo, eso que queremos hacer lo pagamos y ese pago está representado en todas las demás cosas que dejamos de hacer, particularmente en la mejor cosa que dejamos de hacer. Pero si uno quisiera llevarse de esto un mensajito así encapsulado, es todo lo que hacemos tiene un costo, todas las decisiones tienen un costo. Fíjense que había un economista, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, muy famoso por usar mucho la expresión de que no existen los almuerzos gratis, para ejemplificar esto. Y entonces en alguna ocasión un periodista lo invitó a almorzar, lo invitó a almorzar, almorzaron, no sé qué, y cuando llegó la cuenta, el periodista se apresuró y pagó la cuenta. Y dijo, le acabo de demostrar que sí existen los almuerzos gratis. A lo que Milton Friedman replica, y replica correctamente, gratis no, yo me lo tuve que aguantar a usted 2 horas. Es decir, a mí me tocó estar aquí 2 horas, 2 horas que significa que no estuve haciendo toda la A, B, C, D, E, lista de cosas que podía haber hecho en esas 2 horas. Siguiente, un concepto que también se maneja mucho, particularmente en este mundo de la economía y los mercados, que es el de trade-off. Esa idea que nos aleja del jardín del Edén en la que todo está disponible, de que todo lo que hacemos y el mundo en que vivimos consiste en contrabalanceos de unas cosas y otras. Y nuestra sabiduría o falta de sabiduría está en la manera como hacemos esas combinaciones. Y un trade-off no es otra cosa que una situación en la que debemos balancear entre diferentes objetivos, renunciamos parcialmente a algo con el fin de obtener algo más. ¿Qué nos lleva a la noción enunciada por Edmund Burke de compromise? Que no es otra cosa, que digamos la concreción de todo esto, que es una decisión, que puede ser una decisión mía o puede ser una decisión en un arreglo entre partes, de renunciar a algo o de comprometer un poco mis aspiraciones, mis principios incluso, con el fin de avanzar un objetivo. Hay toda una discusión de si existe
una terminología en español para no usar la palabra compromise, pero parece que no existe. Transacción, parcialmente. Arreglo, parcialmente. Compromiso, definitivamente no. En fin, por ahora nos vemos obligados a usar esta palabra. En el libro hay un poco más sobre ese tema de por qué no tenemos ninguna expresión en español. Otro personaje, otro de mis héroes, Isaiah Berlin, gran pensador, gran filósofo del siglo XX, que dice lo siguiente, volviendo al tema de cómo nuestra realidad consiste en que incluso lo que queremos e incluso lo que valoramos choca y no es armónico, por lo cual tenemos que tomar decisiones. Miren esta frase tan poderosa, los valores pueden chocar incluso dentro de un mismo individuo. Porque uno pensaría que el conflicto es una cosa de esta persona que cree A contra esta persona que cree B, o es que no hemos experimentado nosotros también interiormente que creemos A y B. Aquella metáfora de un angelito aquí o un diablito aquí, bueno, no tiene que ser ángel y diablito, pero de una voz que nos habla aquí, otra que nos habla aquí y probablemente más, es la realidad de la vida humana. Y no le podemos dar gusto a todas, tenemos que elegir. Pero digamos, esto no es un mensaje derrotista, dice Isaiah Berlin, pero estas colisiones, esos choques, incluso dado que no pueden ser evitadas, no pudiendo ser evitadas, pueden ser suavizadas porque se pueden lograr compromises, podemos tomar decisiones. Desbloqueamos, abrimos cuando entendemos que toda decisión implica un costo y que asumir el costo, en el momento en que decidimos asumir el costo, es cuando se abre la puerta de ese camino porque hemos optado por lo que funciona, por un equilibrio funcional. Miren, hay una serie de mitos, en particular dos, relacionados con el tema de las decisiones, que a mí me parece que nos atrapan y nos estancan cuando estamos en eso. Uno es la idea de la decisión correcta, es decir, como que existe por allá un objeto, tenemos que tomar una decisión, pero ¿y cuál será la decisión correcta? Como si existiera por allá un objeto en las nubes que es esa decisión correcta y tenemos que descubrir. Yo lo he llamado el platonismo de las decisiones por esa razón, porque como que fuera un objeto que está por allá en las nubes. Y otra que me parece que nos estanca un poco a mí, o sea, a todo el mundo. Casi todo el mundo es pésimo para tomar decisiones. Y eso no está mal, pues es perfectamente humano. Además, por una razón que ya vamos a ver más adelante. Otra es la idea de que tomar decisiones es un tema algebraico, es decir, que yo hago una lista de pros y que yo hago una lista de contras y al final hago como un cálculo a ver qué es lo que tengo que decidir. Todo el mundo ha hecho eso. ¿Quién no? ¿A quién le ha servido? A nadie. Todo el mundo sabe, y yo creo que todos lo hemos experimentado, que al hacer esa lista de pros y contras terminamos introduciendo todos nuestros sesgos, todas nuestras expectativas, todos nuestros temores, cuando las decisiones, desde una perspectiva pragmática, las desbloqueamos al entender que eso que se llama la decisión correcta no existe. A ver, las decisiones se refieren a eventos futuros, a desarrollos futuros de los eventos que al no haber ocurrido todavía hacen que no exista a priori una decisión correcta. Si asumimos las decisiones simplemente como un instrumento y una apuesta, es decir, tengo un desafío, para ese desafío voy a usar un instrumento, así como el plomero llega y ve el daño y decide qué herramienta va a usar. Y el plomero apuesta por esa herramienta, la elige y apuesta completamente, se compromete con ella, pero si no le sirve, saca otra herramienta de la caja de herramientas sin complicarse mucho en cuál es la decisión correcta. Fíjense que ese caos al que yo hacía la invitación, o Wittgenstein hacía la invitación de que bajáramos y tratáramos de sentirnos a gusto en él, es un caos en que entendemos que entre todos nosotros hay contradicciones. Miren esa frase tan bonita del poeta Walt Whitman, que es algo así como: en mí habitan multitudes. I contain multitudes, dice el verso de Walt Whitman en el original. Esto contra la idea de que dentro de nosotros tiene que haber coherencia y consistencia perfecta. Y frente a la idea de que existen verdades eternas, decisiones correctas por allá en el mundo de las nubes, asumimos las ideas, las decisiones, los arreglos, todas nuestras instituciones como instrumentos para la solución de problemas concretos. Y en esa medida todos los instrumentos son provisionales. Insisto,
La llave que usa el plomero para el problema que tiene enfrente le sirve para ese problema, no le servirá para el siguiente. O le sirve para este problema 5 minutos y después ya no. Y tenemos que tener esa capacidad de cambiar. Y esto nos abre una capacidad que para mí es la más fascinante de los seres humanos, que es la capacidad generativa, de generar todo el tiempo nuevas ideas, soluciones, propuestas. Y al hacerlo de manera instrumental, nos liberamos de las rigideces, generamos, y lo que nos sirve bien, lo que nos sirve lo guardamos porque tal vez servirá para otra cosa. De modo que, resumiendo un poco, cambiamos ese marco basado en lo ideal, en lo perfectamente consistente y el apego a los sistemas, por un marco enfocado en lo que funciona, en la recursividad de las cosas, en ser capaces de desplegar diferentes instrumentos y en la flexibilidad. Esta frase que es generalmente usada como objeto de burla, a mí me parece que contiene mucha sabiduría, que es la frase del humorista Groucho Marx. Por supuesto es una frase humorística que es: estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros. A mí me parece que hay algo de sabiduría en eso, en el sentido en que incluso los principios, bueno, no estamos hablando de los principios más fundamentales, ¿no? Pero incluso los principios, incluso muchos de nuestros valores, incluso muchas de las cosas en las que creemos, no son más que instrumentos para la solución de problemas. Pero si no sirven para la solución de problemas, deberíamos ser capaces de tener otros. Miren, esto tiene sentido sobre todo si consideramos que la realidad de las decisiones humanas es una realidad en la que tenemos incertidumbre sobre los hechos futuros, casi total, en diferentes mundos. El mundo del mercado, por Dios, increíble, así como el mundo de la política, de cuyo estudio vengo yo. La incertidumbre es un factor absolutamente presente. Y el azar está presente mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que queremos, porque a los humanos no nos gusta pensar que nuestra vida depende del azar, pero en buena medida depende de ella. Y miren, para terminar yo los quiero dejar con esta reflexión, que es de un economista que a mí me gusta mucho como economista y como persona, que se llama Paul Romer, Premio Nobel de Economía. Y Paul Romer, además de ser un gran economista, tiene un montón de comentarios que a mí me parecen muy simpáticos sobre temas cotidianos. Por ejemplo, es todo un gran experto en el tema de renunciar o no renunciar a las cosas. Y alguna vez en una entrevista yo le oí decir a Paul Romer que le estaban preguntando sobre tema de decisiones. Bueno, la toma de decisiones es un tema central de la economía. Y dice algo muy práctico, Paul Romer, muy coherente a mi modo de ver con este espíritu pragmático. Dice, mire, si una decisión es difícil, usted está estancado en una decisión, no sabe qué hacer, camina todo el día por aquí, por allá, se encuentra un amigo y le cuenta, hace una lista de pros y contras, le pregunta a la inteligencia artificial, no duerme y todo eso. Mire, haga cualquiera de las dos cosas y se compromete con ella. Es lo que dice Paul Romer. Si usted está estancado en una decisión formidablemente difícil, básicamente eso significa que ninguna de las alternativas es prominentemente, eminentemente superior a las demás, visiblemente superior a las demás. Pues si no lo es, simplemente, no sé, tire una moneda, dispare un dardo. Hay unos generadores automáticos de numeritos en Google, haga eso, pero escoja algo, pero se compromete con lo que escoge. De ahí en adelante todos sus recursos, todas sus acciones van hacia esa decisión. Y a mí me parece que esto es bastante coherente con la idea pragmática de las decisiones, en el sentido en que las cosas son básicamente instrumentos para la solución de problemas. Si yo no sé si utilizar esta llave o esta otra para cerrar un tubo o algo así, y no me puedo quedar todo el día o todo el mes dando vueltas por ahí pensando cuál usar, cojo cualquiera de las dos, pero me comprometo con ella, la aplico con toda la precisión y la fuerza que yo pueda hacer, y si no me sirve, voy por la otra. Porque tengamos en cuenta, y con esto me despido de ustedes agradeciéndoles muy especialmente su atención, que lo que yo he dicho al principio de esta conversación es también aplicable al tema. Esto es un camino, y esto es un camino que nunca termina. El camino que yo estoy recorriendo en el estudio de este tema es un camino que no se ha terminado, porque el camino que recorremos todos en la solución de todos los problemas es así. Y cada cosa que solucionamos abre nuevos problemas. Y cada decisión que tomamos abre nuevas dudas. Cada solución crea nuevos desafíos.
toda cosa que hacemos, toda estrategia, todo plan que ponemos en marcha es provisional y eventualmente se va a agotar. Entonces todo el tiempo los seres humanos tenemos que estar generando soluciones, tenemos que estar generando decisiones. Y eso que a muchas personas les puede parecer agobiante y angustiante, a mí me parece bellísimo, porque eso significa que todos los días hay un nuevo amanecer, hay un nuevo desafío, hay una nueva frontera y esos desafíos nunca terminan. Yo les agradezco muchísimo su atención. Cualquier cosa que quieran compartirme sobre este tema me lo enriquece. Y a Asobolsa y a Nuam, muchas gracias por esta invitación. Andrés, muchas gracias por cerrar con esta invitación a pasar del discurso a los hechos. Bueno, hemos vivido 2 días intensos de conversaciones, aprendizajes y sobre todo de conexiones. Nos vamos con la certeza de que un mercado de capitales integrado, innovador y sólido es posible si todos asumimos nuestro rol. En nombre de Nuam y de Asobolsa, gracias por acompañarnos, a todos ustedes que están de forma presencial y por supuesto a todos quienes nos acompañaron desde la virtualidad. Muchas gracias. Que estas ideas no se queden en este auditorio, sino que se transformen en acciones que impulsen nuestro mercado y nuestra región. Los esperamos en la próxima edición del Congreso Regional Nuam Asobolsa con nuevos retos, nuevos invitados y sobre todo con más conexiones que sigan impulsando el mercado de capitales en América Latina. Los invitamos a una copa de vino invitada por Concha y Toro aquí afuera. Muchas gracias. Nos vemos en la 16ª edición del Congreso Regional Nuam Asobolsa en agosto del 2026. Muchas gracias.